Este programa es presentado por Success Key Realty, tu llave al éxito inmobiliario. Este episodio es presentado por Ganoderma lucidum, el hongo inteligente, conocido por siglos como el rey de los hongos. Si quieres descubrir más sobre esta maravilla natural o probar sus productos, visita el link en la bio de Instagram de Cumplí 60 y ahora qué, y únete a la comunidad del hongo inteligente. Nuestros accesorios, brazaletes, collares y mucho más son patrocinados por Jenis Hop. Encuentra sus productos en la página ygoris.com. Estilo argentino. El sabor de los auténticos alfajores de maicena en toda la Florida se une a nuestro podcast como Platinum Sponsor. Visita su página de Instagram estiloargentino.us. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cumplí 60 y ahora qué. Hoy vamos a hablar de un tema que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos hemos notado en algún momento. Y es de ese olor del que algunos no queremos hablar. Así es, un tema un poquito incómodo, digámoslo, pero muy, muy importante. ¿Por qué cambia nuestro olor corporal con la edad? ¿Por qué algunas personas mayores tienen un olor diferente como característico de los abuelos? Sí, y antes de que alguien piense esto es falta de higiene, no necesariamente. Hoy vamos a romper con todos esos mitos, Laila. Bueno, porque hay que entender que esto también es una forma de cuidarnos mejor y de tener más empatía con las personas que están pasando por esta situación. ¿Es realmente un mito? Puede ser. Vamos a Primero vamos a dejar algo claro. Ese olor sí existe, no es imaginación. Bueno, totalmente confirmado. De hecho, hay estudios que explican que con la edad nuestro cuerpo produce una sustancia específica que cambia el olor de la piel. Y que aquí viene lo interesante. Realmente lo interesante es que no es que olemos mal, es que olemos distinto. Exactamente. Es un olor, digamos, un poquito más intenso, más profundo, a veces como a grasa, un poquito grasoso, incluso ligeramente rancio. Y esto empieza a aparecer generalmente después de los 40 o 50 años. Tú me tienes que decir si alguna vez yo huelo así. ¿Y tú también? Yo no Mira, he mira olido que que tú yo hueles así, estoy un poquito más vieja que tú, así pero no, que todavía no. Pero bueno, existe un compuesto llamado 2-nonenal. Suena un poquito complicado, ¿no? Pero básicamente es una sustancia que produce nuestra piel con el envejecimiento. Oh, sí. Con el envejecimiento vienen muchas cosas y ustedes lo saben. Y aquí estamos para hablar un poquito y dar a conocer sobre estas cosas. Es un compuesto químico natural que produce nuestra piel y está relacionado con ese olor característico que puede aparecer con la edad. Bueno, sí, es una molécula, ¿no? Que se forma cuando las grasas de la piel, o sea, los lípidos, se oxidan con el tiempo. Ese proceso de oxidación aumenta a medida que vamos envejeciendo, volviéndonos un poquito mayores. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué huele? Yo me lo pregunto, ¿a qué Sí, huele? sí, sí. Tiene un olor muy particular que muchas personas describen como grasoso, como rancio, similar a cartón viejo o aceite oxidado, ¿sabes? Ujú. Mm. O sea, por eso se asocia con lo que dicen, ay, huele a persona mayor, huele a abuelita. Exactamente. Pero ¿por qué aparece con la edad? Bueno, a partir de los 40, 50 años, la piel produce menos antioxidantes. Ujú. Aumenta la oxidación de las grasas, se acumula más este compuesto, ¿sabes? Ok, pero entonces se Ujú. acumula y ¿qué pasa después? Bueno, lo más curioso es que no se elimina completamente con el jabón tradicional. O sea que entonces la solución, La solución, bueno, porque no es suciedad, no es un proceso natural del cuerpo. no es un proceso natural. Bueno, sí es un proceso natural. Ajá. O sea, es una sustancia que aparece después de esa edad. Ahí hay que ver cómo deshacernos de esa sustancia. Es cómo eliminar esa sustancia. Exacto. Y no se elimina la sustancia. Se puede suavizar, puedes hacer ciertas cosas que te pueden Pero no es que se ayudar. va del todo. No, sí se va, pero con una cierta higiene, con una cierta alimentación, con una cierta hidratación. ¿Me explico? O Bueno, sea, te puede ayudar porque a veces los malos hábitos que nosotros tenemos, ujú, que muchos tenemos y que pensamos que toda la vida que era lo mejor, eh,
ya cuando empiezan a aparecer este tipo de síntomas, tú dices, pero ¿por qué me baño tanto? ¿Y por qué me echo tanto jabón y compro jabones diferentes, con geles diferentes, perfumes Y diferentes? sigue el olor. ¿Por qué sigue ese olor? Entonces, todo tiene su explicación. Pero, por ejemplo, digamos, en la época de la perimenopausia o la menopausia, estos olores se tiene que ver también con la parte hormonal, que puede Tiene que, incrementarse más, o por ejemplo, si uno está tomando cierto tipo de medicamentos, no sé, digamos que para la, no sé, tiroides, para el hígado, para el riñón, para tantos remedios que para uno la se toma para la atención, atención, ese tipo de cosas pueden afectar, incrementar o empeorar. te pueden incrementar el olor. Ujú. Está comprobado por las cosas que uno ha leído, que los medicamentos a veces ese olor tan fuerte que tienen, tú ves que tú a veces abres una cápsula o hueles la pastilla, el medicamento Y y te huele huele fuerte, fuerte. sí. Todo eso la piel de nosotros lo va absorbiendo. Mm, ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nos hacemos mayores, ujú, ese proceso de eliminación, esas cualidades que teníamos nosotros cuando estábamos más jóvenes, como el proceso del cuerpo naturalmente eliminar las células muertas, ujú. ya se pone lento también. Aparte, acuérdate que lo que me estabas contando, que cuando uno, a medida que uno va envejeciendo, es mucho más difícil la flexibilidad del cuerpo, entonces lavarte la espalda es todo un reto. Sí, Entonces, ahí, bueno, la idea es tener como ayudas, ¿no? Los cepillos, los los rastrillos, ¿cómo se cepillitos, llaman? Eso que usaban los abuelos, las abuelas, no me acuerdo cómo se llama, estropajo, los estropajos, que todavía los venden, estropajo. pero ahora vienen Hay con que manguito echarse de estropajo, bambú. ya saben, echarse estropajo para no oler a viejito, abuelito. Pero mira, una de las cosas más importantes es la hidratación, aunque uno no lo crea. Ajá. Sabes que yo me hice unos exámenes hace poco y la doctora me dice, mira, está un poquito alta la creatinina. No, no, nada de asustarse, pero como todos tus valores están bien, Ujú. pienso que es que no estás tomando suficiente agua. Y me dice, no estás tomando, me pregunta, ¿estás tomando suficiente agua? Le digo, mira, la verdad es que me cuesta tomar la cantidad que quizás requiera mi Quisiera. organismo. Tienes que tener en tu trabajo siempre, bueno, tengo un envase así de este Yo tamaño, trato, pero pero a veces me queda por la mitad. sí, Me dijo, tienes que tomártelo. Y la hidratación dice que para estos olores es muy importante, porque en la medida en que tú bebas más agua o más líquido, tus riñones funcionan mejor, o sea, eliminas. Mm. empiezas a eliminar y empiezas a eliminar. O sea, no se te concentra eso en el organismo. Bueno, pero lo importante es entender que esto no tiene que ser motivo de vergüenza, ni de acomplejarse, ni nada de eso, porque es un proceso natural y hay que simplemente hacerle frente y buscar las mejores prácticas de higiene para evitar estos malos olores. Así es, y además tenemos que darles unos tips, vamos a darle unos tips que hemos leído el tema, nos ha interesado porque también escuchamos muchas personas que dicen, pero ¿por qué mi abuelito huele así? ¿O por qué mi abuelita huele así? ¿O por qué uno huele diferente? Porque hasta uno se da cuenta que uno empieza a oler diferente. Sí, Pues sabes, cuando nacen los bebés, tú dices, huele a bebé. y Y un de olor verdad es un característico. olor Sí, característico. es verdad. Entonces, a medida que tú vas creciendo, después empiezan los niños, uy, ya, o sea, el aletazo, ¿no? Ya Sí, sí, empiezan a oler un poquito diferente. Y podemos aquí en este episodio darle unos ciertos tips que les van a encantar para ayudarnos a que ese olor no sea tan fuerte y que se vaya, se neutraliza, no se elimina porque esa es una sustancia que genera nuestro organismo natural. claro. Pero vamos a darle esos tips. Así que comencemos. Ok. Entonces, ahora esto se pone bueno, porque estas son las mejores formas de evitar el mal olor en el envejecimiento. Bueno, en principio le dijimos que era importantísimo la hidratación como primer punto, ¿no? Hay que tomar bastante líquido. Después, usar jabones adecuados para piel madura, no cualquier jabón. Hay jabones específicos dependiendo de la edad. También podemos elegir ropas de algodón o telas naturales porque ciertas ropas sintéticas causan mal olor de por sí. Cuidemos mucho la alimentación también. No sé si te ha pasado que cuando uno come espárragos, huele fatal. En serio, ir al baño, número uno, o sea, estamos hablando del número uno, Sí, sí, y huele fuerte cuando uno come espárragos. Entonces, a cuidar la alimentación. así es. Pare- También es importante mantener una buena higiene bucal, usar el hilo dental, cepillarse frecuentemente, usar buenas pastas El dentales, enjuague. el enjuague bucal. Hay que, importantísimo, ventilar la ropa y los espacios donde colgamos la ropa. Ventilar el cuarto. Fíjate que cuando yo les menciono el tema de ventilar, es muy importante cuando nos secamos,
Las toallas hay que dejar que se ventilen y se sequen bien. Y a veces uno la pone a secar en el mismo baño, en la ducha, y ahí las toallas no se secan bien, quedan como con un olor a humedad y después la vas a utilizar y ese olor se queda como pegado, entonces lo mejor es tener como 3 toallas, hasta ya no importa cuántas toallas, saca una, saca la otra. Mientras una se seca, va rotando y la que esté bien seca y que te seques bien después de que sales de la ducha, porque si no, esos olores a humedad se quedan impregnados en el cuerpo, ¿sí? Totalmente, totalmente. Y un tips también muy bueno es los pies. Los pies nuestros sudan muchísimo, sobre todo aquí en verano, que tú sabes, el Imagínate. calor, eh, eso va metido en el zapato o normalmente, naturalmente, tenga zapato, tenga sandalia, el pie va a transpirar. Entonces, lo más importante es que te laves bien los pies, no es que el agüita que te cae, que te va rodando, no. Agarra el pie, te lo lavas bien con jabón, dedito por dedito. Una vez a la semana te puedes exfoliar los pies, porque eso te va matando las células muertas que tienes en los pies. Te pones tus cremitas preferiblemente sin olor, que te Ujú. puedan hidratar, que no tengan olor específico, o mucha gente usa unos ciertos polvos talco Sí, como refrescantes del pie, ¿verdad? para refrescarte los pies, pues. Eso es muy importante. Y secártelos bien es lo más esencial. Secártelos dedito por dedito, Mm. porque dentro de los dedos, la humedad, si no te secas eso bien, te puede causar unos olores terribles si no pregúntaselo a tus hijos adolescentes si los tienes. Ahora imagínense eso de los 50 para arriba. Exactamente. Pero bueno, importantísimo también los jabones, que sean unos jabones que no tengan muchos componentes químicos, que sean jabones para pieles sensibles, porque sobre todo en las partes íntimas, hay que lavar muy bien las partes íntimas y ahí es fundamental que no sean jabones muy agresivos, porque eso desbalancea el pH vaginal y también me imagino en los hombres sucede, entonces hay que usar un jabón que sea muy neutro, muy neutro. Ah, otro punto, Laila, el cabello. Ujú. Te recomiendan no lavarte el cabello con mucha frecuencia, pero tienes que usar, o sea, al usar champú, conditioner, también que los olores no sean muy fuertes. Tienes que usar más Ujú. o menos olores neutrales, porque el cuero cabelludo es muy grasoso Claro. y ese olor, o sea, si no te lo lavas, Ujú. el olor es terrible. Ahora imagínense Pero cuando uno sí, suda. sí, O sea, digo, en los calorones en de los la calorones. menopausia, a eso me refiero. Pero también si te los lavas, te lavas mucho el cabello pierde su grasa natural y Ujú. mezclado con esos olores, no te puedo Fatal, decir. Entonces, no sé, lavarte el cabello 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, dependiendo, por supuesto, si transpiraste mucho o no claro. transpiraste. Ahora, tengan en cuenta que este tema de los olores cuando vamos envejeciendo tiene su parte positiva, y es que hay muchos olores característicos de nuestras abuelas que cuando, digamos, ya han fallecido, etcétera, uno de una u otra manera llega ese olor como que tú dices, ay, así olía mi abuela. Sí, Entonces sí. también te transporta a esas vivencias de la niñez o de la adolescencia cuando las abuelas todavía estaban querendonas y presentes, por supuesto, y querendonas nos apechichaban. Ajá. Mi abuela Rebe, por Sí, ejemplo, tenía sí. un olor característico. Lo que pasa es que ella usaba la María Farina, ella era famosa. Oh, La sí, María sí, sí, Farina, sí. eso era la Yannate de María Farina y olía a María Farina, pero el olor de las abuelas es característico. Bueno, y ayer estábamos conversando con una amiga, estábamos en una sesión de cartas, jugando cartas. Sí, o sea, no vayan a creer que estamos leyendo el No, no, tarot, no, no, eso no nos sesión de gusta. juego de Estábamos cartas jugando cartas y la amiga nos estaba comentando de esos, empezamos a hablar de los olores, ¿no? Y justamente estábamos hablando de ciertos olores particulares que te pueden llevar a recordar cosas agradables y cosas desagradables. también. Pero una de las cosas que nos llamó la atención y que escuchamos o nuestra amiga comentó que era bueno, que le habían dicho que era bueno estudiar Ah, con música. sí, me llamó la atención eso. Ujú. Estudiar con música y o Con ponerse perfumes. perfumes. Entonces, en esta parte del perfume, por supuesto, entra el olor. Y empezamos a buscar la información Ujú. y dice que sí, bueno, tiene que estudiar, por supuesto, Sí, no pero crean si que eso es magia, ¿no? no es magia, pero si una persona tiene que practicarlo a ver qué tal les va, ¿no? Sí, Se pone a estudiar y se coloca un perfume en el momento de ir a presentar el examen, te usa el mismo puedes perfume. poner el mismo perfume y eso te va, supuestamente, tu mente te va a llevar a recordar lo que estudiaste. O sea, me parece súper Eso es una interesante. súper buena
técnica, Ujú. imagínate, o sea, Sí, sí, sí. haberlo sabido antes. Haberlo sabido antes, me hubiera perfumado. Bueno, pero tampoco puede ser un olor allí que espante, en un pachulí, una cosa de esa que Sí, no, 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 que eso sí es verdad. Pero bueno, ese es un tema muy importante que queríamos traerles hoy y compartirlo con ustedes, porque nos ha llamado mucho la atención con este tema de la menopausia y la perimenopausia. Todos lo siento. Ajá. No sé, es el polen, yo creo. Sí, sí, Así sí. estoy desde ayer. Pero bueno, pero bueno, ese es un tema que queríamos traerles hoy, compartirlo con ustedes, porque pues con todo esto de la menopausia, la posmenopausia, los calorones, los olores, hay que lidiar con ellos y hay que saber lidiar con ellos para poder convivir con ellos. Así es. Y nos gustaría que nos hicieran comentarios aquí en nuestros canal de YouTube o en Spotify. Háganos los comentarios si les gustaría saber alguna otra cosa con respecto a este tema o a otro tema que vaya conjuntamente con nuestra edad, Claro, que nos exactamente. pueda interesar y que crean y se convenzan de que sí olemos diferente, pero podemos ayudarnos con estos pequeños tips que le di. Ahora nos pueden dejar ahí también qué olores les traen memorias y recuerdos. O O sea, sí, sería interesante. no sé, la citronela, todas esas esencias florales, no sé, pongan ahí. Este olor me recuerda a mi abuelita. Este olor me recuerda Exacto, a mi papá. sí, interesante. Bueno, al final esto es parte del proceso de envejecer. Y envejecer no debería ser motivo de vergüenza, sino de conciencia. También de tener más empatía con los demás y no criticar tanto al que huele diferente. Por favor, porque acuérdense que todos vamos para allá. O sea, si hay algo seguro que todos vamos para allá. Toditos, sin excepción. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y si este tema les pareció útil, compártanlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de Cumplir 60 y ¿Y ahora ahora qué. qué?